Uno de ellos, el ministro de Defensa, Alberto Espina, anunció que se pondrá suma urgencia al proyecto de ley que regula el uso de gastos reservados al interior del Ejército. Recordemos toda la indagatoria que lleva adelante la jueza Romy Rutherford de cara entonces al procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, general en retiro Juan Miguel Fuentealba, y además del general en retiro Humberto Oviedo. A esta hora de la mañana nos acompaña Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente, para hablar de esta iniciativa y también de lo que está ocurriendo al interior del Ejército. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Gabriela. Gracias por responder nuestra llamada a esta hora de la mañana tan tempranito, pero varias cosas que conversar contigo, Alberto. Uno de ellos, bueno, con esta, ya lo decía, indagatoria judicial por el uso de gastos reservados por parte del excomandante en jefe del Ejército. A grandes rasgos, uno se pregunta cómo puede ser que durante tantos años se permitía, además de lo que ya se sabe, esta compra de autos, viajes, propiedades, entre otras cosas, la entrega de dinero mensual a un grupo de oficiales cercanos, tanto por parte de Fuentealba como por parte de Oviedo. Bueno, lo primero que hay que señalar que es una lástima que se haya llegado a este nivel, y esto demuestra que lamentablemente el autocontrol, los meros deberes de honor, de respeto, de cuidado en las instituciones que debiesen tener los funcionarios públicos, y con más razón los funcionarios de las instituciones armadas, no bastan por sí solos. La corrupción lamentablemente ocurre con mayor facilidad cuando existe discrecionalidad, cuando existe monopolio de la autoridad, cuando existe poca transparencia. Y esto es lo que ocurría, y es que está empezando a cambiar dentro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y es por eso que nos encontramos con estos casos. Y digo una lástima porque qué lástima que tengamos que regular los gastos reservados porque no seamos capaces de darnos cuenta de que eran gastos con fines específicos, que no podían ser utilizados para otras cosas y que lamentablemente fueron mal utilizados, no por un suboficial o no por una persona de la tropa, sino que lamentablemente, si esto se comprueba, por supuesto, porque todos tienen derecho al principio de inocencia, claro, por los comandantes en jefe que están siendo procesados. Es bien llamativo porque cuando llega a la comandancia en jefe Humberto Oviedo, entre 2014 y 2018, él siempre quiso diferenciarse de su antecesor, Juan Miguel Fuentealba, pero vemos que hoy día ambos están enfrentando este escenario judicial que es bastante parecido. Sí, bueno, hay diferencias importantes entre un caso y otro en el sentido de los patrimonios, de los modus operandi de uno y otro, pero si esto se comprobara, lo que aquí queda claro es que los gastos reservados más bien eran tomados en cuenta como una caja chica, que no era tan chica, por supuesto, de un uso discrecional. Cuando los gastos reservados tienen en el caso del Ejército, las instituciones armadas, tienen un uso que está establecido por ley, que es bastante claro, que es para contrainteligencia, para la seguridad nacional, para el cuidado del país, para la defensa nacional. La tarea de seguridad nacional. Exactamente, entonces es raro decir cómo, por ejemplo, podría ser una tarea de seguridad nacional el entregar un regalo o el que te acompañe alguien a un viaje o, por supuesto, por ejemplo, alajar la casa, cómo eso podría entenderse como seguridad nacional. Acá es muy posible que lo que haya ocurrido es algo que lamentablemente ocurre mucho en los casos que nosotros vemos, que existe una especie de exhibición de culpa inconsciente o muy consciente en cuanto a decir, mira, lo han hecho todos, esta es la forma de hacerlo, me tocó a mí ahora, y por lo mismo sigo el mismo modus operandi y nadie cambia la forma de hacer las cosas. Y eso lamentablemente no es, por supuesto, una excusa, y por eso que esperamos que si se comprueba el mal uso de estos recursos se pague con todo el rigor de la ley. A lo que tú te refieres son estas mesadas que entregaba Oviedo, también lo hacía el propio Juan Miguel Fuentealba, y está la ministra Rutherford indagando este supuesto pago mensual. Se habla de unos 2 millones de pesos en promedio a secretarios, asesores con cargo, ya lo decíamos, a los gastos reservados, que es un tema que ayer retomó el ministro de Defensa, Alberto Espina, cuando se dice, a ver, aquí lo importante es poner suma urgencia a esta ley de gastos reservados. Está todavía ahí en proceso en el Congreso, falta que pase por el Senado. Así es, bueno, y no queda nada más que felicitar esa iniciativa, porque la iniciativa tiene algo muy interesante, más allá de recalcar el uso de los gastos reservados, de quitar el piso mínimo, que es algo muy bueno, es decir, que los gastos reservados se discutan
con el presupuesto nacional y que no tengan un piso mínimo establecido por otra ley como es hasta el día de hoy, pero tiene algo muy interesante que cambia las penalidades al mal uso de los gastos reservados, porque hay que entender que el mal uso de gastos reservados no puede ser tratado de la misma forma que cualquier otro tipo de fraude fiscal o de exención fiscal. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás haciendo mal uso de un gasto reservado, tú estás dejando de gastar en tareas que son sensibles para la defensa nacional. Pensemos que hoy día Chile es el tercer país con mayor consumo de cocaína de la región y nosotros producimos 0 gramos de cocaína porque no tenemos las facilidades que tienen los países fronterizos, Perú, Colombia, países de la región que sí producen, pero somos los con tercero mayor consumo, y eso explica que hay una debilidad, por supuesto, por ejemplo, en nuestras fronteras en cuanto al ingreso. Lo vemos con la trata de personas constantemente y con una presión bien importante. Día a día nosotros en Chile Transparente conocemos casos horrorosos de gente que es víctima del delito de trata de personas. Y estos delitos debiesen ser tratados con inteligencia militar, con inteligencia policial, y los gastos que vengan para esa inteligencia muchas veces tendrían que venir de estos gastos reservados. Y es por eso que es tan sensible que cuando se dejan de utilizar en estas tareas, tengan una pena que efectivamente vaya, como decía el ministro ayer, hasta los 20 años de cárcel. Hay una situación que es bien llamativa, que también ha generado bastante comentario. En enero del 2018, y antes de que Oviedo entregara su cargo, él promocionó el lanzamiento de un libro del Ejército que se llama Lecciones aprendidas de un fraude. Y allí decía que el Ejército fue víctima de las malas prácticas y que un grupo reducido incumplió conscientemente los principios y valores que la sociedad exige y demanda al personal militar, traicionando la confianza. Y él, a la larga, al parecer, repitió lo mismo que su antecesor. Bueno, evidentemente la justicia lo tiene que comprobar, pero hay algo que uno normalmente cuando hace clases explica, que es algo que es muy humano. La corrupción del otro siempre es más visible a nuestros ojos que la corrupción propia. Y entonces muchas veces uno justifica las prácticas corruptas de uno y condena las de otro, creyendo que las de uno tienen algún tipo de justificante. Y evidentemente eso no es cierto, y hay que buscarlo y verlo si efectivamente a la luz del derecho penal y del indagatorio que está haciendo la jueza eso constituye delito, porque es evidente que si hay algunos recursos que son para un fin determinado, yo no los puedo ocupar para otro, y evidentemente eso importa una distracción de recursos fiscales que debiese ser penada. Perfecto, Alberto, te damos las gracias por hablar hasta ahora de la mañana con Radio Agricultura. Muchas gracias, Gabriela, que tengan un muy buen día. Igualmente.